Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan otro miércoles en La Voz de Udelas a través de SER TV y de Nacional FM. Importante recordar nuestras redes sociales en @UdelasOficial en Twitter e Instagram y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, también mandarle un saludo a esas personas que todos los miércoles nos sintonizan y nos dicen qué buen programa, excelente iniciativa de la que está desarrollando la Udelas, y por supuesto que también siempre nos dicen continúen con esa línea educativa, porque más que nada eso es educar a las personas que nos sintonizan cada miércoles. Así es, Sara, y hoy, como todos los miércoles, vamos a tocar un tema sumamente interesante. Se trata de la terapia respiratoria, prevención y tratamiento, pero antes de entrar en materia vamos a ver un pequeño video introductorio que hemos preparado para ustedes. Tenemos casos en los que recién nacidos, niños, jóvenes y adultos mayores padecen problemas relacionados al sistema respiratorio como asma, neumonía, enfermedades pulmonares o fibrosis quística. La terapia respiratoria le permite al especialista encargarse de la prevención, tratamiento y estabilización del paciente con el fin de mejorar la función respiratoria. En los niños ayuda al drenaje de secreciones y mejora la ventilación pulmonar, evitando complicaciones, y en adultos ayuda a la movilización y oxigenación. Los especialistas recomiendan a los padres aprender técnicas para el tratamiento de problemas respiratorios para evitar hospitalizaciones por complicaciones en esta vía. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos de la terapia respiratoria y sus técnicas de prevención y tratamiento. Bien, Saray, terapia respiratoria, ya lo hemos dicho, nos acompaña hoy la profesora Hildaura Ortega. Ella es coordinadora de la carrera de terapia respiratoria de la Universidad Especializada de las Américas, y también nos acompaña Cristal Barrios. Ella es estudiante de cuarto año de la carrera, ya finalizando esta jornada educativa también. Vamos a empezar a entrar en materia, profesora Hildaura. ¿Qué es la terapia respiratoria? Bueno, la terapia respiratoria es una profesión que se dedica tanto al diagnóstico, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias, pero entonces allí entramos. ¿Cuándo yo sé como paciente que yo necesito la atención de un terapeuta respiratorio para dar resolución a los problemas que padezco? Bueno, eso puede depender más que nada de la edad del paciente. Por ejemplo, en niños menores de 1 año es recomendable que ante fiebre, ante cuadros como por ejemplo tos persistente, que tenga dificultad para respirar, lo cual se manifiesta en una marca de las costillas, en el uso de los músculos del abdomen para respirar. Ante estas situaciones, entonces, es recomendable buscar atención médica en el caso de los más pequeñines. En el caso de pacientes mayores, pacientes más adultos, de igual forma también suelen presentar signos que alertan de que es necesario buscar atención médica, como por ejemplo el uso de músculos accesorios. Se pueden marcar aquí, arriba del esternón. También se pueden marcar los músculos accesorios del cuello. Todo eso ocurriría cuando la persona está respirando, que se le ven movimientos que no son usuales entonces en su cuerpo. Exactamente, entran a trabajar músculos que usualmente no están relacionados con la respiración. En momentos de dificultad respiratoria, estos músculos entran a apoyar, y entonces eso manifiesta que esa persona necesita atención médica. Pero aquí también entra algo muy importante, Francisco, y en este caso sería Cristel. Bueno, que de pronto lo aclare, porque ya está prácticamente ya en el campo laboral haciendo su práctica, y es que siempre, como familiar, cuando vemos a alguien mal, recurrimos a esos remedios caseros. No, la persona está respirando mal, póngale Vicks y ya eso ya dentro de un rato se le va a quitar. ¿Cuál sería la recomendación real que esta persona debe tomar? Porque de pronto sí, eso es un momento, uno se frota, el Vicks puede ser en el pecho, en la parte de la espalda, y se mejora, pero al día siguiente o a las horas recae nuevamente en el malestar. Sí, ok. Usar remedios caseros como el romero, entre otros, hace que sí te puedes aliviar, pero es momentáneo. No es como si te aplico un medicamento que va directo a tus pulmones, que sí va a actuar como debe ser, de la manera correcta. O sea que sí sería una solución temporal, por decirlo de esta manera. Sin embargo, pero no es lo correcto entonces acudir al médico. Pero un resfriado común, un paciente con un resfriado va al médico, va a urgencias, lo atiende un médico general. Pero ¿qué cuadro debe presentar realmente para que un terapeuta respiratorio lo atienda? Tenemos casos con asma, neumonía. ¿Cuáles son esas características que ya como familiares debemos poner alerta y acudir? Bien, como lo mencionamos anteriormente, pues en el caso de los pacientes asmáticos se escucha un
pitito, un silbido en el pecho, eso es indicativo de que hay una inflamación en la vía aérea y ese paciente necesita medicamentos que ayuden a reducir esa inflamación, con lo cual va a permitir la entrada y salida del aire libremente. El pitido, esa tos persistente, inclusive el cambio de color, el paciente puede tornarse pálido, ¿verdad? En otros casos también el paciente aumenta la cantidad de secreciones. En niños es muy común esa congestión nasal. Entonces hay que buscar la forma de liberar esas fosas nasales, extrayendo esas secreciones e instilando gotitas de solución salina para que esas secreciones se fluidifiquen y se desobstruyan las fosas nasales. Acá con Cristel, aquí vemos este aparatito que cómo se llama o qué o cuándo se utiliza o por qué lo utilizan ustedes en terapia respiratoria. Ahora que tocaban el tema del resfriado, Ajá. Hay veces que a los niños esas secreciones se les van acumulando y se les van endureciendo. Pero ¿qué pasa cuando el resfriado es mal manejado? Puede provocar una telectasia. Entonces, para provocar... ¿Qué es telectasia? Es cuando hay poca expansión pulmonar por la cantidad de secreciones que tienes en los pulmones y que están muy duros. Muy espesas. Muy espesos. Entonces nosotros utilizamos un vibropercutor. Esto es un percutor. Un vibropercutor es uno mecánico, pero este lo utilizamos para hacer terapia o fisioterapia en los niños a nivel pulmonar. ¿Cómo se utilizaría más o menos? A ver, de pronto. Esto lo agarramos de esta forma y lo usamos en todo lo que tiene que ver con Muéstralo en la cámara para que lo puedan observar. Esto. Y se evita dar golpes en la columna y también en las escápulas. Y en la parte de enfrente, evitando también estos huesitos que están aquí para que no se lesione el paciente. Entonces, esto remueve secreciones. Serían pequeños golpecitos que se le dan entonces. Ajá, dependiendo de la edad del paciente, asimismo se le va aumentando la fuerza. Vamos mostrándolo porque de pronto alguien en la casa, Cristel, puedes mostrarlo, que esté de pronto preguntándose, yo puedo adquirirlo o yo puedo hacer esa, porque a veces también el panameño y somos bien inventores de que vemos el aparato, vamos, lo conseguimos donde sea, lo compramos y queremos realizar la maniobra en casa. ¿Eso lo puede realizar cualquiera o eso tiene su estrategia? Esto se puede realizar en casa con el percutor o sin el percutor. Si no tienes, ajá, para que necesitan entonces poner la mano en esta forma, que es una forma como cónica, una copa, para hacer así en los pulmones, en la parte de atrás, evitando pegarle, que sea plano en la parte de la espalda. Entonces se utiliza así en los niños. Y si es un niño muy pequeño, se le pone acostado o en posición de que las secreciones vayan bajando. ¿Y si es un adulto mayor? También. Se le puede poner en cama, se le puede poner de lado. ¿Hay algún tiempo determinado para hacerlo? 5 minutos, no sé. Nosotros lo hacemos dependiendo. 3. Son 15 minutos. Entonces en cada pulmón hacemos 3 o 5. Dependiendo también el paciente. Hay veces que los pacientes son muy ancianos, no le puedo dar tanto porque lo puedo lesionar. Claro. Entonces sería la función principal es como que es movilizar esas secreciones para que entonces las pueda expulsar. Sí, con más facilidad. Sería como algo vibratorio para que claro. se vaya. Para agregar a lo que dice la compañera Cristal, lo que pasa es que se generan unas ondas de choque con esa vibración. Entonces esas ondas son las que facilitan la remoción, facilitan que esas secreciones que están adheridas a las paredes de los bronquios se despeguen y luego entonces cuando el paciente tose ya logra expulsarlas. Esto es una característica o un instrumento que utilizamos mucho, pero tocaba también usted antes de este tema el tema del asma, que es muy importante para que lo toquemos, para hablar las diferencias de los instrumentos que se utilizan para un paciente con neumonía, un paciente con asma, pero este tema lo vamos a ver luego del cambio. Recuerden que pueden sintonizar nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos.
estamos de vuelta en su programa La Voz Udela. Les reiteramos el saludo en redes sociales, en Twitter e Instagram, @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, el día de hoy un tema sumamente importante que no solamente le compete de pronto porque pensamos que no, eso nada más que es con los niños, pero los adultos mayores también pasan mucho trabajo con el tema de la respiración y por eso estamos hablando hoy con los terapistas respiratorios de Udelas y hablando sobre esa prevención que debemos tener. Antes del cambio tocábamos el tema de los pacientes con asma. Hablábamos de el aparato que estamos usando, profesor Hildaura, el nombre que tiene. El percutor. Nos hacían preguntas durante el cambio que era en los pacientes que presentan crisis de asma. ¿Es recomendable utilizar este aparato? En la fase de crisis no. En la fase de crisis el paciente presenta algo que se conoce como broncoespasmo, que no es más que la vía aérea, o sea, los bronquios, ¿verdad?, que están cerrados, que se ha apretado el músculo liso bronquial que lo recubre. En esa fase no es lo ideal utilizar esta terapia porque puede provocar aún más broncoespasmo y va a aumentar la dificultad para respirar. Lo más recomendable es utilizarlo cuando ha pasado la crisis, que ya entonces solamente lo que se requiere es ayudar al paciente a que movilice las secreciones. Y también lo que decía la profesora Hildaura es que es cuando el paciente tiene secreción. Tampoco es que de pronto si lo vemos con una tos seca, dice que no, voy a utilizar el percutor y ya él va a empezar a soltar la flema. No, tiene que ser con la... Es que el objetivo de esta terapia es la movilización de secreciones. Entonces, si no hay secreciones, pues entonces no tiene ninguna función. Así es. Sara, y se nos han incorporado a la mesa las estudiantes Lisette Moreno y Kelibel Martínez, ambas también de terapia respiratoria de Udelas. Bienvenidas, chicas, a La Voz de Udelas. Y tocando un tema, continuando con el tema del asma, está el mito entre los padres del uso de las mascarillas en los pacientes, sobre todo en los niños. Cuando le dan esa crisis de asma, lo llevan a urgencias, a un hospital, le colocan mascarilla y los papás, después de 3, 4 sesiones, dicen: yo no llevo a mi hijo a colocar una mascarilla porque eso no lo está ayudando. Eso lo empeora, lo vuelve adicto. ¿Qué tan cierto, Kelibel, es este mito? Bueno, la verdad, como usted dice, es un mito. No, lo que es la mascarilla en sí no pone adicto al niño. Igual los medicamentos que se utilizan para colocarle la mascarilla tampoco da adicción a los niños. Así que más bien es como un beneficio para ellos, dependiendo de qué tan sea la dificultad de la respiración del niño. Eso lo va ayudando, lo va mejorando en las vías que de estar disminuidos le van a aumentar y se lo van a dilatar. ¿Y por qué sienten entonces de pronto esos padres? Dizque fui y le puse la mascarilla y yo lo siento como más agitado. ¿Por qué de pronto puede que pase eso así? Bueno, es que lo que pasa es que si vamos y le ponemos la mascarilla 20 minutos, pero el niño regresa al mismo ambiente, contaminado, con humo, con polvo, no le va a hacer efecto. Entonces, después de una semanita poniéndoles mascarilla, no me mejora, pero es que no vemos que estamos barriendo con el niño en la casa, al lado hay una parrillada, sale humo, entonces no estamos haciendo que la mascarilla funcione, entonces le vamos a echar la culpa al medicamento cuando no la tiene. Entonces aquí entra otro factor, que es el espacio, el ambiente en el que se desarrolla. ¿Cuál sería ese escenario ideal para un paciente con asma, sobre todo en niños que donde las crisis son más fuertes? Ok, lo más esencial sería que no tuvieran alfombras, porque la alfombra sería siendo como un cultivo de gérmenes, más bien lo que es el polvo, porque también es muy irritante a lo que es el sistema respiratorio. Limpiar las casas para tenerlas desinfectados, también lo que son las mascotas, las capas, la mascota también afecta. También no limpiar con cloro frente al niño o a la persona que tiene asma también. Evitar más bien lo que son las personas también que son fumadores. En ese ambiente de cigarrillo eso también les afecta. Y el clima obviamente también cuando cambia de clima brusco, porque Panamá cambia de estar a calor a lluvia. Exacto. Profesora, comentamos un poco el tema del polvo, porque nos sorprendió mucho cuando usted nos comentaba que levantamos una alfombra, barremos y queremos que inmediatamente a los 5 minutos las personas ya pueden estar porque el ambiente está limpio. No es así. Lamentablemente no es así. Y una de las cosas que más afecta a los pacientes no solo asmáticos, sino también a los alérgicos, es el polvo. El polvo que se genera al momento en que se barre o al momento en que se aspira. Se genera una turbulencia que a simple vista pues pareciera que todo está limpio, pero ese polvo queda todavía, ¿verdad?, en la atmósfera. Así que para este tipo de pacientes lo más recomendable es pasar más bien el trapeador húmedo en lugar de barrer. Para añadir otros factores a lo que es las medidas de control ambiental del paciente asmático, también podríamos recomendar evitar
el uso de Clorox, que es un olor bien irritante para ellos. También tratar de mantener los libros fuera de la habitación de este paciente. Los libros tienden a acumular mucho polvo. Evitar ropas de lana, evitar las plumas. Hay almohadas de plumas, sí, muy sofisticado, pero genera, exacto, pues generan una reacción inflamatoria en los bronquios. También nos comentaba usted el tema de que se presenta una crisis de asma en un paciente, generalmente en niños. Durante la adolescencia, por alguna razón, desaparece y luego en la etapa adulta reaparece, pero entonces con mayor fuerza. ¿Eso a qué se debe? Puede deberse a varios factores, entre ellos principalmente factores hormonales, ¿verdad? Luego de cierta etapa, el asma suele presentarse nuevamente, sobre todo en los pacientes femeninas que en su niñez tuvieron algunas crisis de asma. Esto puede volver al momento del embarazo, puesto que en el embarazo se desata una cascada de factores hormonales que puede hacer volver al asma. También otra pregunta que nos hacen, Francisco, y volviendo al tema del asma, estando en este tema, es las famosas limpiezas a vapor que se están haciendo ahora a los sillones, a los colchones, a todo lo queremos lavar ahora a vapor. Vemos que hay cada día más empresas que se están dedicando a esto. Las chicas, ¿cuáles serían esos beneficios o de pronto podemos evitarlo? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Esto es perjudicial o esto no incide en el tema de una persona de pronto asmática que lleven la limpieza esa de vapor en los sillones? De verdad sí influye, porque el vapor suelta partículas y estas partículas quedan en el aire. Entonces estas limpiezas que se están haciendo últimamente sí son buenas, porque lo que hace son más profundas que solamente pasar la escobita y el trapeador ya. Pero ¿qué es lo que pasa con estas limpiezas? Que son muy costosas y muchas personas no tienen la capacidad para poder pagar una limpieza profunda de vapor. Entonces, ¿qué hacen las personas? Hacen que agarran ollas, hierven agua y las colocan en la sala, y esta va a traer todo el polvo que hay en el ambiente, que es algo que se viene usando desde la época de la abuela, que trata de ayudar a esto. Ok, y también otra de las preguntas que es importante aclarar, nos manifestaban de que si solamente es el cloro que hace de pronto algún daño, o si también estos desinfectantes, esos detergentes que son a veces muy fuertes, ¿qué nivel? Sí, el cloro y otros desinfectantes, como usted dice, también es el olor del desinfectante, porque no muchas veces, bueno, también los químicos que trae el desinfectante, pues puede ser como una activación del asma o del un daño en el sistema respiratorio. Entonces sí, también afecta. Lo más recomendable sería que pues poner a la persona en otro lugar mientras que se limpia y que pase un tiempo, por decirlo, un par de horas, y ya entonces volver a que esté en el mismo lugar. También está el caso, por ejemplo, en los hogares o en las oficinas, con la limpieza del aire acondicionado. Exacto. Que acumula mucho polvo, mucha suciedad, y el tema de los salones de belleza. Las mujeres constantemente van a hacerse plancha, blower, y ese vapor que sueltan esos aparatos, profesora, ¿qué tan complicado, qué tanto daño hace? Todos los días con ese químico. Es un tema realmente preocupante, porque habría que hacer concientización en esos lugares para que los propietarios instalen los filtros y los ductos apropiados para que haya una liberación de esos químicos. Si nosotras que nada más vamos una vez y ese olor nos afecta, imagínense las operarias de estos salones de belleza que están expuestas las 8, 10, 12 horas de trabajo, 5, 6, 7 días a la semana, expuestas a los olores del formaldehído, a los olores del acrílico, de las uñas. Entonces este daño no se ve de inmediato, pero sí produce lesiones pulmonares a largo plazo. ¿El uso de la mascarilla les beneficia realmente para protegerse? No es tanto el uso de la mascarilla, sino que se instalen son filtros, son unos filtros especiales que se utilizan para purificar el ambiente, porque esos lugares tienen aire acondicionado. Entonces ese químico se mantiene circulando, ese olor se mantiene circulando en el ambiente. Y al final todo ese químico va hacia los pulmones de estas mujeres que día a día están ahí. Sí. Porque uno a veces dice que, pero yo también voy, pero uno nada más va, como dice la profesora, una vez, un rato, 15 minutos, pero ellas sí tienen que estar allí. Son extractores. Ahora, pasando un tema con los pequeñines de la casa. Una madre que está en casa y su hijo tiene mucha congestión, sobre todo si el niño es de meses. Es muy difícil, porque ¿cómo logra uno que ese niño pueda expulsar esas secreciones que tiene? ¿Cuáles serían las recomendaciones para esa madre en casa que no sabe cómo actuar en ese momento? Bueno, las recomendaciones serían de que
hay dispositivos en el mercado que se encargan de extraer las secreciones. También están los consejos de la abuela que ayudan mucho. Y hay uno de los consejos es tomar un hisopo, que son los palillos de oído, con mucho cuidado, introducirlo en la nariz, irle sacando poco a poco las mucosidades. O si no, llevarlo a un centro con personal capacitado que se encargue de hacerle un lavado nasal, que es una muy buena opción. Pero el lavado nasal, entonces, esto va a requerir la mano de un profesional idóneo. Exacto. Para que realice esto, Calibel. Sí, no cualquiera está capacitado para hacer eso, porque eso, aparte de que es beneficioso, también conlleva complicaciones. Si uno no hace un lavado nasal correctamente, pues puede causar también una infección en los pulmones, ya que al introducir lo que es la solución salina en la nariz y barrer toda esa mucosidad, pues al niño tragarse eso y no hacer el efecto de botarlo del otro lado del orificio, pues simplemente se van a los pulmones. Entonces la complicación es hay una complicación peor, mayor. Adicional a eso, también hay que tener cuidado con estos pacientes que tienen problemas de coagulopatía, o sea, que tienen problemas con la coagulación de la sangre. Porque si se presenta una hemorragia, entonces pues sería difícil de controlar. Aparte de eso también, Francisco, hay que destacar ese tratamiento que a veces hacen los papás, poco convencional. Eso ayuda, en realidad ayuda, porque hay papás que, hay que decirlo, ven al bebé que está congestionado, no tenemos de pronto el hisopo a mano, o sabemos hacer algún lavado nasal, y lo que dicen es, agarran al bebé succionan con la boca las secreciones del niño. Eso funciona o no funciona, qué tan delicado puede ser, ¿no? Porque también hay que recordar que la boca vive en bacterias. Exactamente. O sea, sí funciona, pero hay que ser muy cuidadosos cuando aplicamos estas metodologías, pues, de la cultura popular nuestra, porque también una excesiva presión al momento de succionar esas secreciones puede hacer que se laceren los capilares y provocar una pequeña hemorragia. Muy interesante, Sara, y lo que hemos estado aprendiendo hoy sobre el manejo de los pacientes que tienen complicaciones. Hay papás que lo hacen en casa, ellos hacen lo que sea por su bebé. Bien, es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios e interactuar con nosotros en las redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas. Hoy tocando el tema de terapia respiratoria, prevención y tratamiento. Saray, hemos estado abordando el tema de las crisis de asma, de los resfriados en los niños, en los adultos mayores, de la forma correcta de utilizar los aparatos, los remedios caseros. Se nos quedaba un poco el tema de las vaporizaciones. Profesor Eldaura, ¿usted quería aportar un poco más sobre ese tema? Sí, me parece importante que la comunidad conozca que sí aporta algo de beneficio las vaporizaciones. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con los pacientes alérgicos. Y como en los niños no sabemos quién va a ser alérgico y quién no, entonces pues hay que ser muy cuidadosos con eso. Por otro lado, los vaporizadores pueden servir como un reservorio de gérmenes si no se limpian adecuadamente. Y aún limpiándolos hay que ser muy cuidadoso con qué tipo de detergente utilizamos para limpiarlo, porque puede quedar allí residuos de ese químico que estamos utilizando para lavarlo, y al volver a utilizarlo, pues lo que los pacientes están inhalando, sea niños o sea adultos, son esos gérmenes que quedaron allí. Adicional a eso, también el agua que utilizamos para esas vaporizaciones debe ser agua estéril o agua bidestilada, porque si utilizamos agua de la pluma, esa es agua potable, sí es cierto, pero no está libre de gérmenes. Entonces, al generar ese vapor, lo que estamos respirando son nuevamente gérmenes, entonces no se está haciendo nada. No se presenta mejoría. Bien, sí, porque son buenos para el tema de, por lo menos hay quienes los inventan, que es el romero con el eucalipto. Así es. Agarra una olla y lo ponen en el cuarto y empieza todo el mundo a respirar. Y aún con la olla, todavía un poco más riesgoso, porque ese vapor puede quemar la vía aérea. El niño no está en capacidad de decir que eso le arde, que eso le quema. Eso es importante. Es importante que los padres en casa lo tomen en cuenta. Se nos incorporan a la mesa Saray Ítalo Quesada, él es terapeuta respiratorio de Udela, y Amy Morán, estudiante también de terapia respiratoria de Udela. Bienvenidos. Gracias. Para continuar hablando y desarrollando un poco este tema. Con el tema del asma hablábamos de las mascarillas que contienen solución salina para liberar estas secreciones y todo. Pero hay un mito muy común en la población de que si tengo resfriado, vete al mar
porque el agua salada del mar también funciona como la solución salina y te va a liberar las vías. ¿Es realmente esto un método que puede servir para las personas? Bueno, realmente como mito contribuye un poco a, digamos, a hacer más solubles las secreciones. Por eso es que tú, cada vez que sientes que entras al mar de agua salada, mucho empiezas a secretar, porque el agua salada tiene ese componente muy parecido al de la solución salina. Sin embargo, cuando hablamos de las mascarillas generalmente a nivel médico pueden estar siendo acompañados de algún tipo de medicamento que contribuye de una mejor manera a bajar la inflamación, a dilatar el músculo que se encuentra en un espasmo que llamamos broncoespasmo, que es lo que provoca. Y particularmente sí funciona, pero no es el método que te va a solucionar el problema de por vida. Simplemente momentáneamente te va a sentir una mejoría, porque vas a excretar muchas secreciones, pero no necesariamente te va a curar de lo que estés padeciendo. Eso es como prácticamente es como lo decíamos antes del VIX, eso es como un aliciente pero temporal. No es algo no es lo recomendable médico. Y justamente hablando de esto, porque hemos visto que este es un tema que se presta mucho para remedios caseros y está lo que médicamente es lo correcto. Amy, ¿qué sería, si es que realmente lo hay, lo recomendable para que los padres en casa tengan en caso de alguna emergencia respiratoria con sus hijos, con un familiar, con un padre o alguien? Bueno, primeramente nosotros tenemos algunos signos de alerta que nos pueden decir cuando un niño, por lo menos que no pueden decir me siento mal o no puedo respirar, tiene una dificultad respiratoria. Existe, no sé si conocen el aleteo nasal, que es cuando las fosas nasales tienden como a abrirse un poco más de lo normal. Exacto. El niño también empieza a utilizar lo que es la musculatura respiratoria, donde normalmente no entran músculos accesorios a la respiración normal, sino que en ese momento de crisis empiezan a trabajar esos músculos que se pueden ver reflejados en esta área del cuello, de la clavícula o en lo que son las costillas. Se va a ver como un tiraje. Igualmente el diafragma del niño no va a tener como un ritmo sincrónico, sino que se va a ver como algo disparejo a la respiración. Entonces, ante estos signos, lo mejor sería llevarlo a una institución de salud, porque uno como padre no conoce lo que puede conocer un profesional médico. Entonces, lo mejor sería llevarlo a una institución de la salud y que ahí se le haga lo que es el tratamiento adecuado. O sea, que en conclusión, nada de tener equipo, no experimenta nada en casa. 100% llevarlo a una instalación médica para que es un profesional que lo atienda. Y hablando de equipo, Francisco, aquí también vemos otro aparato en la mesa. Amy, ¿nos puedes explicar de qué se trata, cómo se utiliza para todas las personas que a esta hora están viendo La Voz de Udela? Sí, claro que sí. Bueno, este es un entrenador de músculos respiratorios, exclusivamente para los músculos inspiratorios, que se utilizan al momento de tomar el aire. Aquí vemos diferentes colores, que son unas pequeñas, por decirlo así, valvulitas que se le coloca a este dispositivo, y tienen diferente resistencia, donde el color rojo es el que tiene la mayor resistencia al momento en que el paciente realiza el ejercicio, y el color azul es el que tiene menos resistencia. Entonces nosotros empezamos desde el color azul primero, colocándoselo en esta parte del dispositivo. Entonces ahí nosotros le pedimos al paciente o a la persona que esté necesitando de este dispositivo que se coloque la boquilla en sus labios, y lo que va a hacer es a tomar una inspiración profunda. Normalmente empezamos 3 repeticiones de cada color, siempre haciendo una pausa de 30 segundos o 1 minuto si lo requiere el paciente, para no cansarlo al momento de realizar el ejercicio. Entonces también hay momentos en que necesitamos lo que son las horquillas nasales, porque al momento de colocarnos esto, buscamos la manera de respirar y lo hacemos es por la nariz, y no queremos fortalecer nada de la cavidad nasal, sino a nivel de la musculatura inspiratoria. Entonces colocamos esta horquillita en la nariz del paciente o la persona que lo necesite, y el paciente entonces va a tomar el aire profundo durante cada color. O sea, que cada color va a indicar realmente, como que dice, la efectividad de los músculos. Cada color es un nivel de lo que le va a indicar entonces qué tan complicada está la situación para el paciente. Cada color te va a proporcionar es un nivel de esfuerzo distinto, porque cada color tiene un diámetro particular, como explicaba Amy.
El rojo es el que tiene el orificio del diámetro más pequeño. En teoría, le costaría mucho más al paciente. Por eso se inicia en el azul, que tiene el diámetro más amplio, para que pueda entonces empezar en un nivel mucho más sencillo. Y de allí entonces va incrementando. Un poco didácticamente, nosotros hacemos la analogía, como si estuvieras alzando pesas. Es un peso mayor, menor, y vas aumentando de hasta peso que llegas al rojo, que ya el peso máximo. Pero, ¿qué pasa de pronto con un paciente que nada más llegue y se quede hasta el celeste? Bueno, ¿Qué me indica eso? Ese es nuestro trabajo. Eso es un indicativo de que debemos trabajar con ese paciente con otras terapias para ir incrementando. Incluso esto es un entrenador que lo que busca es que el paciente a través del tiempo siga incrementando y pueda llegar hasta hacer las terapias en el color. Hemos visto una serie de complicaciones de todo tipo en la vía respiratoria y algunas de ellas terminan pues con el paciente hospitalizado, que creo que es lo que todos queremos evitar. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros en casa para evitar que un resfriado común termine con una complicación como una bronconeumonía, como puede ser una fibrosis quística, una crisis de asma? ¿Cómo podemos evitar? ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta, profesor Eldaura? Bueno, más que todo la vigilancia y darle seguimiento. Hay muchos cuadros que se pueden manejar en casa, se pueden manejar ambulatoriamente, pero ya, como había mencionado yo anteriormente y mencionó Amy también, signos de alerta: el aleteo nasal en niños, la tos persistente, el uso de los músculos accesorios, los cambios de color, la palidez y la coloración azulada en los labios. Todo esto son signos de que pues ya necesita atención especializada. Hablando de atención especializada, nos lleva la UDELAS Universidad Inclusiva, y siempre todo aquí lo enfocamos a las personas con discapacidad. Si con un niño que no tiene ningún tipo de discapacidad es difícil para un padre atenderlo, ¿cómo podremos entonces? ¿Un terapeuta respiratorio está igualmente preparado para atender a un niño con discapacidad y darle la respuesta a los problemas que tiene? Sí, por supuesto que sí. La clínica que tenemos en la universidad es un ejemplo claro de ello. Es una clínica interdisciplinaria en donde atendemos pacientes de características normales con pacientes con discapacidad. Por ejemplo, también atendemos muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes en silla de rueda. Va a depender de la situación que se encuentra el paciente y nosotros adaptar entonces cada una de las técnicas hacia el paciente, como lo pueda desarrollar. Existen múltiples factores que puedan ocasionar distintas atenciones, desde escoliosis, una serie de patologías que pueden llevarnos a utilizar las mismas técnicas pero adaptándolas al paciente que tenemos enfrente. ¿Cuáles son esas enfermedades de pronto más comunes que se presentan a nivel respiratorio en Panamá? Bueno, sin lugar a dudas, el resfriado común es una de las enfermedades más importantes. De allí podemos mencionar el EPOC, que es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que es un desencadenante, por ejemplo, de el paciente que ha fumado, igual la fibrosis, y así, entre esos tres, y el cáncer de pulmón, que también está dentro de las patologías más importantes dentro del rango. Importante conocer, Sara, y todo este tipo para que lo tengamos en cuenta también las personas que están fumando en casa, niños alrededor, cuidarlos mucho. Es momento de irnos a un cambio. Recuerde que puede dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Ya volvemos. Vuelta ya en la parte final de este su programa La Voz UDELAS. Saludos a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de redes sociales, en Twitter e Instagram, @UDELASOficial, y en Facebook como UDELAS Universidad. Francisco, también en el Hospital San Fernando nos reportan sintonía, y a donde trabaja la profesora Eldaura, que sus compañeras la están viendo. También a los estudiantes de la UDELAS que están en sintonía también de su programa. Así que ya vemos, las personas educándose en cuanto a terapia aprendiendo sobre terapia respiratoria, Saray. Y en el bloque anterior estábamos comentando un poco del tema de los resfriados. Y surge el tema en Panamá común de los resfriados mal cuidados. ¿Por qué? ¿Cómo podemos determinar que un resfriado mal cuidado se convierte en una crisis respiratoria? Bueno, eso de los resfriados mal cuidados pues es parte de
la mitología y parte de las creencias populares. Un resfriado puede convertirse en una complicación. Más sin embargo, mientras estemos vigilantes de los signos y mientras nos mantengamos alerta ante posibles complicaciones, pues eso se podrá manejar. Los resfriados mal cuidados, como le dicen popularmente, sí pueden desencadenar en complicaciones. Esas complicaciones podrían ser una bronquitis, unas bronquiolitis o neumonías, si no se le da el manejo correcto. Muchas veces nos automedicamos y tomamos medicamentos que realmente no van a tener efecto en ese resfriado, y lo que hacemos es que se quedan esas secreciones atrapadas en el pulmón. Esa secreción que se queda allí y esa inflamación se va a calmar por un tiempo, pero va a regresar al menor estímulo, ya sea polvo, ya sean olores irritantes, el humo del cigarrillo. Esa inflamación va a regresar y se va a presentar nuevamente los mismos signos, los mismos síntomas. Habló usted un poco del tema de los resfriados, del mal manejo adecuado, y surge el tema con los niños. Sí. Los niños, sobre todo, los tienen en los CAIPIs. Un niño se enferma, viene a la casa, Eso se es como enferma. una Es una cadena, un efecto dominó. Todos los niños. Amy, ¿cuáles serían esas recomendaciones entonces? ¿O por qué decimos que siempre Decimos, en verano nunca se resfría en la casa, pero llega a la escuela resfría? y se fue el niño? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Es que lo que pasa es que recordemos que los niños son niños y los niños todos lo comparten, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una guardería o un COIF, un niño se resfría y ese virus queda ahí y después va pasando a todos los niños. Entonces, lo que pasa es que es allí que decimos, solo es en la guardería y en mi casa o en verano no, pero es porque está ahí con un constante contacto con ese virus, por decirlo así. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay barreras de protección, ya que el niño desde 0 a 5 años es que está como expuesto, ya que su inmunidad no está totalmente, su sistema inmune está como completamente desarrollado. Entonces ahí podemos utilizar lo que son las barreras de prevención para eso, que sería las vacunas. Las vacunas es uno de los puntos más importantes para el niño, ya que eso lo va a proteger de que contraiga algún virus, como el virus sincitial respiratorio, que se resfríe constantemente. Entonces ahí cuando tenemos que tener en cuenta esa prevención con lo que son las vacunas. Igual, por lo menos a los niños que están un poquito más grandes, enseñarles que hay que lavarse un poco las manos, de que no tenemos que estar compartiendo tantas cosas así, porque es una manera de contagio. Y saber toser, porque Sí. no solo los niños. Vas en el metro, en el metrobús, y la gente tose y le Al tose aire, la cara a todas las Sí, personas. existe algo que se Ajá. llama higiene Ajá. de la tos. Bien importante recordar que cuando vamos a toser o estornudar, algunas personas tienden a hacer esto para luego entonces Darle la a un mano. amigo y darse la Agarrar mano, la perilla de la abrir las puerta. maniguetas de las puertas. Sí. Entonces lo más recomendable es pues toser o estornudar en un pañuelo, y si no tenemos un pañuelo a mano, pues en el pliegue del codo. Es importante. Y Talo, nos preguntan por acá, si bien de manera bien breve, ¿qué se hace cuando de pronto vamos a una instalación médica, nos sentimos mal, estamos con un resfriado, nos dan algo, vaya a la casa y cúrese? Bueno, realmente lo primero es seguir las indicaciones que le han dado en el centro médico. Cuando usted lo evalúa en un centro médico, la evaluación debe ser lo más objetiva posible, de tal forma de que cuando usted lo envíen a su casa, probablemente algunos sientan muy mal y que sienten que no avanzan con el medicamento que está tomando. Sin embargo, es importante seguir el tratamiento. No todos reaccionamos a la misma velocidad que lo hacen, todos somos diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, un tratamiento no va a reaccionar siempre de la misma manera uno al otro. Entonces puede ser que para algunos sea más rápido y puede ser que para otros sea más lento. Sin embargo, es importante culminar siempre con el tratamiento que se debe. Hablamos de terapia respiratoria, Francisco, y hay que destacar que la UDELAS es la única universidad a nivel nacional que cuenta con esta carrera. ¿Cuáles son los requisitos que debe cubrir un estudiante que nos ha estado escuchando y que quiere ingresar a la carrera? Bueno, como egresados de la carrera de terapia respiratoria de UDELAS, lo primero que hay que mencionar, bueno, es que es un bachiller en ciencias, ¿sí? Al momento, la carrera ha sufrido algunas transformaciones a través del tiempo. En estos momentos egresamos solo licenciados. El principal requisito es ser bachiller en ciencias, de ahí, bueno, todos los otros requisitos que solicita la universidad, crédito, o sea... ¿Duración de la carrera? 4 años. La carrera tiene una duración de 4 años. Como es característico en la universidad,
Las prácticas empiezan a desarrollarse a partir del segundo, tercer semestre. Empiezan a hacer las observaciones, las rotaciones en diferentes sitios donde ya podemos ir teniendo algún tipo de contacto de cómo se va desarrollando la carrera. Y recordad que todos los requisitos adicionales que ha comentado Ítalo están en nuestra página web www.udelas.ac.pay. En la fase de admisión vas a encontrar toda la información. Amy, tú eres estudiante, estás en un nivel avanzado de la carrera y esperas, como todo estudiante, tener ofertas laborales. ¿Cuáles son esas ofertas laborales que te ofrece la carrera de terapia respiratoria UDELAS? Bueno, nosotros tenemos una oferta laboral de que podemos trabajar a nivel público y privado, ¿sí? A nivel público tenemos lo que son todo lo que va en una cadena de la Caja de Seguro Social, el Complejo Arnulfo Arias Madrid. También tenemos lo que es el Hospital del Niño, las especialidades pediátricas, el Instituto de Medicina y Rehabilitación que queda en Centennial. A nivel privado también tenemos lo que es el Hospital San Fernando, el Hospital Nacional, el Santa Fe y un sinnúmero de ramas que podemos hacer. También tenemos lo que es a nivel domiciliario, que son algunas casas que se encargan de dar la terapia respiratoria en casa. Profesora Isaura, ya hemos llegado a la parte final. Hay que agradecerle a ustedes por toda la docencia que han hecho sobre terapia respiratoria. Ya unas breves palabras, no tenemos casi tiempo ya para cerrar. No, gracias por la oportunidad de siempre resaltar la importancia del profesional de terapia respiratoria para la comunidad. Estamos brindando un servicio y buscamos pues llenar las necesidades de la población. Bien, Saray, gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Será hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión de La Voz UDELAS.